Buenas noches. El día de hoy me encuentro con Sebastián Cruz, de 21 años, el cual es un estudiante de la UPC en Administración y Recursos Humanos. Eh, Buenas noches, Catherine. Vamos a iniciar con la entrevista. En la actualidad, ¿estás laborando como practicante preprofesional en alguna empresa o estás buscando alguna práctica? Actualmente, felizmente, llegué a encontrar una práctica preprofesional dentro de una empresa del área de construcción, se llama Cumbra Perú. Es una empresa ya transnacional y logré justamente agarrar una vacante de practicante, gracias a Dios. Eh, Diría un poco de suerte, pero también un poco de preparación que tuve para ese momento y bueno, la agarré y ahorita ya me encuentro trabajando más o menos 7 meses. ¿Y cómo fue tu experiencia en el proceso de postulación para conseguir estas prácticas? Eh, un, un contacto me pasó la voz de que justamente esta empresa estaba buscando practicantes, más que todo para el área de finanzas y tesorería, aunque no es netamente mi carrera, pero sí tengo conocimientos básicos e intermedios sobre el tema. Decidí probar suerte en el sentido de mandar mi CV y a ver a ver si puedo aplicar como tal y si me pudiesen pasar para el segundo proceso. A un primer inicio para los meses de octubre, noviembre, que fue mi primera postulación, me llamaron, me hicieron un poco de la entrevista vía Microsoft Teams. Me pues, sacaron mis datos, un par de cosas y personalmente consideré que sí me fue bien en la entrevista porque quedaron bastante satisfechos con mi perfil. Aunque para ese momento y para el puesto de esos meses estaban buscando un practicante profesional como tal y no preprofesional. Ujú. Y un mes después, cumplido recién un mes después, bastante exacto, me volvieron a llamar diciéndome de que mi perfil lo había pasado para un segundo filtro, pero esta vez para otro tipo de puesto. En este caso era para el practicante preprofesional, que en ese momento me alegró bastante, aunque me tomó por sorpresa, la verdad, no lo había esperado. Pero logré ingresar ya un poco de manera inmediata, porque como ya previamente me habían hecho la entrevista, mis dos jefes, que bueno, actualmente ya son mis jefes, ya me habían conocido un poco mejor, me sacaron mis datos personales, algunos hobbies, mi manera de trabajar, aptitudes, talentos, esos detalles. Y bueno, al final terminé eh, logrando conseguir el puesto y pues hoy en día ya me encuentro en esta empresa más tranquilo. ¿Crees que hubo algún factor difícil en tu proceso? Eh, Al menos por cómo es mi personalidad, soy un poco introvertido y me cuesta un poco hablar con las personas, pero diría que ese fue mi único limitante, porque de ahí, al menos por los cursos que ya llevamos en la universidad y al menos en mi carrera, como que sí me fueron preparando un poco mejor para lo que eran las entrevistas laborales y sí me encontré un poco más en confianza, sin tanto nerviosismo en ese momento. ¿Qué tantos crees que ha afectado la pandemia los procesos de selección laborales? Uy, pucha, la verdad diría que bastante en el sentido de que hoy en día encontrar una práctica preprofesional dentro de alguna empresa cualquiera, la que sea, puede ser grande, mediana o chica, es bastante difícil, uno, porque las empresas mismas no están buscando muchos colaboradores jóvenes hoy en día, dadas las Ujú. circunstancias, están trabajando solamente con los que ya se encuentran dentro de su empresa o con los que ya han tenido una experiencia histórica previamente, o sea, que tengan los contactos fijos. Eh, por otro lado, podría decir también de que las plataformas o tal vez un poco la publicidad y esos detalles también son limitantes porque no se encuentran así porque sí hoy en día en las empresas prácticas preprofesionales porque muchos se pasan la voz ya por contactos, bueno, por redes de contactos más que todo. Ya no es como que Mm, están mandando tanta publicidad para llegar a encontrar estos puestos. sí, ¿y consideras que estos cambios fueron buenos o malos? Eh, Disculpa, más o menos los cambios te refieres a lo que ya mencioné anteriormente. Sí. Eh, Diría que han sido unos cambios un poco para malos, al menos desde el punto de vista de mío como un joven ya universitario, porque la dificultad que nos ejerce encontrar una práctica preprofesional muchas veces en muchos chicos y jóvenes les causa un estrés, preocupación, e incluso en algunos casos puede truncar un poco el finalizar una carrera como tal.
y muy aparte de que puede traer consecuencias tanto económicas como psicológicas, hablando un poco ya del estrés ya mencionado anteriormente. Anteriormente, ¿has aprendido sobre herramientas digitales o la misma coyuntura te ha llevado a estudiar estas herramientas para que seas más competitivo en las postulaciones? O sea, tanto para aumentar tu CV, mejorarlo. Personalmente, al menos sobre las plataformas, bueno, aplicaciones digitales, eh, llego a manejar unas que otras cosas bastante de manera básica. Diría que lo que más me causó un expertise para llegar a aprender y, entre comillas, diferenciarme, podría ser el hecho de que dentro de la universidad brindaban los cursos selectivos al menos de Excel y pucha, con eso llegué a sacar al certificado de avanzado y eso me servía como acreditación más que todo. Pero de ahí otras herramientas como tal diferenciadoras, sí las he estudiado un poco, no a profundidad como para tener un cartón o certificado, pero sí tengo cierto conocimiento básico sobre ellas. Pero eso más que todo ha sido un poco de manera autónoma, no tanto, no lo guié tanto por el tema laboral, como para Ujú. guiarme diciendo tengo que aprender eso para diferenciarme, sino porque por mí mismo sí quería aprender solamente por puro conocimiento y curiosidad más que todo. Pero ¿crees que, por ejemplo, Excel, como has mencionado, fue una herramienta necesaria ¿crees que es necesaria para obtener prácticas o alguna otra como un requisito Sí, indispensable? ya. Diría que todo el manejo de Office en general a un nivel avanzado sí es bastante necesario hoy en día, es algo necesario, no es algo que como tal te caracteriza o te pueda diferenciar del resto, porque muchos, al menos yo me he dado cuenta ya una vez trabajando que muchos de los trabajos, eh, tipos de aplicaciones que se usan dentro de una empresa terminan siendo esos principalmente. Y o sea, ya no es algo que te pueda caracterizar o ya no es algo diferenciador dentro del mercado laboral. Es algo que uno tiene como requerimiento dentro de la persona y profesional. Está bien. ¿Consideras que las prácticas, has podido obtener prácticas por los portales web de empleo como Computrabajo y Boomerang? ¿Crees que estas herramientas son necesarias para ayudar a a los estudiantes universitarios a conseguir prácticas, aunque no tengan experiencia, como es el caso de las prácticas preprofesionales? Personalmente considero que las plataformas digitales, como ya las mencioné, como trabajo y esos detalles, sí pueden apoyarte un poco. Lo malo es que muchas veces es muy limitante porque estas plataformas promocionan un poco más lo que sería la búsqueda de personas con experiencia laboral ya hecha. Pueden ser mínimo de 6 meses, un año en adelante. Muchas veces encontrar unas prácticas preprofesionales únicamente por un portal es muy difícil y creería o me atrevería a decir de que lo que podría tener más peso para poder encontrar un trabajo serían las redes de contacto. Sea Hasta. amistades, amigos, alguien que ya esté trabajando, un familiar, no sé. O sea, diría que esos tienen un poco más de peso. ¿Consideras que las mismas empresas se muestran poco dispuestas a brindar plazas para practicantes preprofesionales? Eh, la verdad diría que sí, al menos tomándolo desde mi punto de vista ya de experiencia, yo estoy encontrándome en una empresa bastante grande Ujú. y al menos las plazas que tienen dentro de mi área, solamente hablando, somos únicamente dos practicantes para todo el área. Y realmente la empresa tiene diversas áreas y consideraría que al menos dos practicantes, uno ya profesional y uno que soy yo, el pre-profesional, para todo un área realmente es bastante bajo en cuestión de números. Claro. ¿Crees que están perdiendo potencial de capital humano al no contratar a este tipo de practicantes? Eh, Tomándolo desde el punto de vista de estudiante, diría que sí, porque considero que al menos tanto compañeros, amigos y demás, he conocido sus perfiles, de manera en cómo trabajan y veo que muchas veces les dificulta encontrar un trabajo. Eh, Conociéndolos un poco más a ellos, yo sé de lo que llegan a ser capaces muchas veces, de su talento, de sus capacidades y que pueden crecer y desempeñar un muy buen trabajo. Pero también diría el hecho de que dentro de las empresas muchas veces se suelen cerrar un poco respecto a estas búsquedas porque prefieren gente ya conocida o gente ya preparada por el nivel de la cantidad de carga laboral que van a tener. Porque al menos yo siendo practicante profesional,
la carga laboral que me dan es bastante alta, pero llega a ser manejable siempre y cuando me llega a organizar. O sea, depende mucho de la persona. Claro. Si pudiera surgir alguna mejora en las plataformas de oferta de empleo, ¿qué recomendarías? En un principio diría que, por ejemplo, yo sé que hay alumnos con excelencia académica. En esos portales diría que se pudiese hacer incluir al menos algún tipo de formato o tal vez contactos directos, como por ejemplo que un profesor te pueda recomendar o que pueda hacer validar tu desempeño dentro de la carrera, como para tener para que las empresas al momento de ver tu perfil puedan tener cierta seguridad de que esa persona o estudiante realmente es lo que es y es lo que dice su CV. Porque también he conocido personas que suelen alzar un poquito más su CV de lo que realmente son capaces y ahí puede haber ciertas disconformidades. ¿Y cómo te sientes respecto a la situación actual en donde hay pocas prácticas preprofesionales y es difícil de conservarlas también, ya que te ofrecen una línea de trabajo en la empresa, pero al final no se llega a concretar? ¿Crees que es una situación preocupante acá en Perú? Acá en Perú diría que sí es preocupante porque muchas veces las empresas, dependiendo también del rubro, tienen una alta rotación y en el caso de practicantes muchas veces es como que los toman como la última plaza a tomar en cuenta, en el sentido de que por A o B razones pueda ocurrir algo en la empresa o tengan que sí o sí recortar personal, los primeros que van a tener que salir justamente son los practicantes. Claro, como ha sucedido también durante la pandemia, ¿no? Y aparte de de la práctica en la que te encuentras y en la evaluación que tuviste, ¿has tenido otras evaluaciones? Eh, ¿Cómo fueron? Verdaderamente no, porque unas que otras entrevistas he tenido, pero han sido tipo modelo por parte de la universidad que dentro de un curso de empleabilidad me llegaban a enseñar ciertas cosas y ciertos tips, pero no he recibido más tipos de experiencias de ese tipo porque justamente esto al ser mi primera experiencia de una entrevista laboral y que la haya conseguido la primera, no, sí, no me llega a tomar un poco más de tiempo en averiguar cómo serían otros de otro tipo y mucho menos estoy pensando dejarla. Está bien. Muchas gracias por tu tiempo. No, no, gracias a ti. Fue divertida la entrevista.